Buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este lado y de Allende de los Mares. Bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad Televisión, porque también está en las redes sociales y en la página web. Un espacio producido por Andrés Licho Mato y que se transmite a través del canal 19 Cinevisión en todos los cables y, como ya hemos dicho, por las redes sociales YouTube, Facebook, etcétera. ¿Cómo está don Eli? Como siempre, aquí don Elis, activo, el cuarto bate de Periodismo y Sociedad. Gracias por esas palabras de elogio. Y parece que esta madrugada hubo un buen clima porque un torrencial aguacero cayó sobre la ciudad de Santo Domingo. Sí. ¿En su sector se sintió? Sí, no, y al salir vi la basura regada por la calle. Eso es un signo, eso es un signo de que ha llovido, de que la basura... Que llovió bastante. Mire, ahora que usted cita eso me recuerda en época de mi niñez, ahí en el barrio de Villa Francisca, que cuando llovía... Eso fue el siglo pasado, ¿no? Sí, en el siglo pasado. Cuando llovía, los moradores salían a las aceras a verter la basura. A verter la basura para que corriera. Esa práctica todavía no ha desaparecido en muchos lugares de la capital. Ojalá que la alcaldesa desarrolle una campaña educativa sobre la conducta y el comportamiento que debemos tener los ciudadanos frente a la basura. Está pendiente eso. Yo he visto que han pasado varios alcaldes y no hay una campaña agresiva para educar a la población de que la basura hay que darle un tratamiento para evitar que se riegue por todas las calles de Santo Domingo. Sí, es un tema cultural, ¿verdad? Es un tema cultural, y más que cultural, al ciudadano de la capital, porque hay que decirlo, la capital está compuesta por miles de gente que entran y salen diariamente de otros poblados, y por miles de gente que se han radicado en ella en los últimos años, etcétera, etcétera. Y yo tengo un amigo que dice que a ese tipo de gente no le duele la capital, que cuando ellos se van a su pueblo asumen otra conducta frente a la basura. Por ejemplo, en esos pueblos del Cibao Central usted ve que siempre su calle está limpia. Pero ¿cómo no le va a doler el sitio donde viven? Porque no tienen identidad. Porque tú tienes de lunes a viernes, vives aquí, te vas sábado y domingo a tu pueblo, tú tienes el 80% de tu vida en un sitio, sea la capital o cual quiera. Correcto. O sea, hay poca identidad de ese ciudadano con... No, pero no hay poca identidad consigo mismo, porque tú estás destruyendo tu calidad de vida. O sea, es algo absurdo. Sin embargo, nosotros vamos a otro pueblo, sea del sur. Usted se va a San Juan de la Maguana, a Baní, a Azua, y usted nota que son calles que tienen la calle limpia, que hay mucha identidad. En Baní tienen la costumbre de que barren su frente. De barrer su frente, eso ha desaparecido en Santo Domingo, no sé por qué, pero antes se usaba mucho. Es el desarrollo urbano. El desarrollo urbano ya no son casas, ahora son edificios. Son edificios y eso. Y los conserjes no hacen eso, o lo hacen algunos sí, otros no. Pero es un tema cultural, pero yo creo que en la alcaldía en general y esta alcaldesa en particular, en el tema de los desechos sólidos, ha hecho una política en torno a ese tema. Sí, hay que reconocerlo también, ha ido mejorando poco a poco esa situación y nada, hay que exigirle, tenemos pendiente esa campaña educativa agresiva para que el ciudadano de la capital entienda lo que es ese comportamiento hacia la basura. Mire, don Isidro, hay una noticia que no podemos dejar de citar, y es el fallecimiento de doña Socorro Castellano, que sin lugar a duda tiene un lugar muy arriba en lo que es la historia de la televisión dominicana. Doña Socorro fue prácticamente de las pioneras que comenzaron a producir. ¿En qué año más o menos? Desde la década del 60, 61, hay un programa muy famoso que se llamaba Buenas tardes a la orden,
y después ella siguió produciendo y es un ícono de la televisión dominicana. Sus restos van a ser expuestos ahí en el cementerio Puerta del Cielo, ubicado cerca de la autopista Duarte, por esos lados. Y es lamentamos el Es el ciclo fallecimiento. de vida, ¿no? Sí, el ciclo de Lo vida. importante. Tenía 82 años. Aquí hay un museo de la televisión, hay un museo de la radio y la televisión. Hay un museo de la radio y la televisión y de las telecomunicaciones. En el edificio de Radio y Televisión Dominicana, la televisión oficial estatal, existe eso, y también ahí en la zona colonial donde quedaba el viejo Palacio de las Telecomunicaciones, el Indotel hizo un museo también. Un espacio iconográfico. Sí, ahí hay muchos objetos que sería bueno que las nuevas generaciones lo vayan a ver para que entiendan que ahora que tenemos internet, pero que también conozcan lo que había antes. Claro. La telefonía, No, hay que la clave de Morse, etcétera, etcétera. Hay que tener el acervo cultural, hay que conservarlo. Hay que conservarlo. Vamos ya llegó nuestro invitado y vamos Correcto. a tener un programa muy bueno. Correcto. Porque vamos a hablar de temas que no son de la cotidianidad. Ajá. Son de la cotidianidad, pero no de la cotidianidad de los medios de comunicación. Oh, o poco qué salen bien. en los medios de comunicación. Qué bien, qué bien. Vamos a la primera pausa comercial, regresamos luego con las pinceladas educativas y entramos de lleno con nuestro invitado. Bueno, estamos de regreso ya en Periodismo y Sociedad. Hoy vamos directo a las cápsulas educativas. Ayer nos colocamos en conversación y realmente entre Brasil, China y qué más estábamos hablando, Eli. Se nos fue el mundo. ¿Y California? Y California, se nos fue el mundo. Pero hoy tenemos una pincelada educativa interesante porque tiene que ver con San Pedro de Macorís y el poeta nacional Pedro Mir. Vamos a escuchar la pincelada y esperamos que les guste. Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, símbolo de orgullo y esperanza para los dominicanos. Saludos. Pedro Julio Mir Valentín es declarado Poeta Nacional de la República Dominicana por el Congreso Nacional en 1984. Se le conoce como uno de los poetas dominicanos más destacados y en su honor existen varios lugares y espacios dedicados a su memoria. Su obra más famosa, Hay un país en el mundo, es un símbolo de orgullo y esperanza para todos los dominicanos. Otras obras importantes de Pedro Mir incluyen Contracanto a Walt Whitman, De una isla al mundo, Vuelta y vuelta, Mi pueblo, mi sangre y Tum Tum de Pasa y Grifería. Pedro Mir es uno de los escritores más influyentes de la literatura dominicana del siglo XX. Nace en San Pedro de Macorís el 3 de junio de 1913. Se destacó como poeta, ensayista, narrador y profesor universitario. Su obra se caracteriza por un profundo compromiso social y una sensibilidad que refleja las luchas y esperanzas del pueblo dominicano. Hijo de Pedro Mir, un ingeniero cubano, y de Vicenta Valentín Mendoza, una joven puertorriqueña, nuestro personaje nació y pasó su infancia en el ingenio Cristóbal Colón, cerca de la ciudad de San Pedro de Macorís. A principios de la década de 1930, Pedro Mir empieza a escribir sus primeros poemas, mostrándolos a relacionados. Uno de sus amigos decide, sin consultarle, llevar unos versos al escritor Juan Bosch, quien ya para ese entonces era una figura literaria importante en el ámbito dominicano. La fibra poética natural del autor llama la atención de Juan Bosch, pero este desestima los versos, diciendo que el poeta tiene talento, pero debería dirigir los ojos a su tierra. Enterado, decide escribir sus primeros poemas de corte social y esta vez enviárselos a Juan Bosch él mismo. Bosch no contesta, sino que publica los versos en su sección del periódico Listín Diario.
Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteras antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado. Pedro Mir es seleccionado Premio Nacional de Literatura 1993. Pedro Mir fallece en la ciudad de Santo Domingo el 11 de julio del año 2000. En su honor existen varios lugares y espacios dedicados a su memoria. La Biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Parque Ecológico Pedro Mir en San Pedro de Macorís. Premios y reconocimientos. Premio Anual de Historia 1975 por las raíces dominicanas de la doctrina Monroe. Premio Anual de Poesía 1975 por el huracán Neruda. Poeta Nacional de la República Dominicana, declarado por el Congreso Nacional de la República en 1984. Doctor honoris causa de Hunter College de la Universidad de Nueva York, 1991. Liceo Don Pedro Mir, en su ciudad natal. Busto en el Parque Tercera República, en San Pedro de Macorís. Una parada del metro de Santo Domingo lleva su nombre. Su obra sigue siendo estudiada y celebrada, y su influencia perdura en la literatura y cultura dominicana. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Nosotros al doctor Derkin Olivero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, hermano Toro, ¿cómo se siente? Muy bien, ahora mejor con usted en compañía. Es un placer siempre acompañarle por aquí y presto para que usted decida qué nosotros podemos hacer. Bueno, eso lo decide don Eli. Eli. ¿Todo bien? ¿Qué tal el día de hoy? Muy bien, muy bien. Bueno, la lluvia no... Derkin es abogado experto en Derecho Constitucional y está muy relacionado con el Colegio de Abogados, con la Asociación de Abogados. Explícanos un poco eso, ¿por qué hay un Colegio de Abogados y una Asociación de Abogados? ¿Están chocados entre ellos o son complementarios? Mira, es una pregunta interesante, porque si tenemos una asociación, ¿por qué debemos tener un colegio? O si tenemos un colegio, ¿por qué debemos tener una asociación? Y ahí yo le agregaría, ¿por qué existe entonces una asociación de notarios? Bueno, son tres cosas totalmente afines pero diferentes. Para su conocimiento, la asociación de abogados es más vieja que el colegio de abogados. Sí. Sí, mucho más vieja. Incluso el colegio de abogados, cuando se instituye, ya la asociación de abogados tiene años de haber sido fundada. Su misión era agrupar los abogados para el desarrollo de las masas de abogados con relación a la institución que acababa de formarse como asociación. Pero el colegio tiene una connotación mucho más diferente totalmente a lo que es una asociación. Esa cobertura de sociedad que tiene la formación del Colegio de Abogados le da una congregación hacia el Estado dominicano. Esa interrelación social es la agrupación donde los abogados del colegio tienen una cobertura mucho mayor frente a las necesidades del gremio como tal. El colegio está fundado en base a una ley. Sí, claro. La asociación no.
la asociación no estaba Es, fundada. es una ONG, Sí, digamos. es como que nosotros de manera particular nos asociáramos para hacer O sea que una entidad. el exequatur te lo da el colegio. Claro, el exequatur no te lo da el colegio, el exequatur te lo da el Estado. Bueno, te lo da el Estado, pero, pero tú tienes para ejercer tienes que estar inscrito en el colegio. No, si tú no estás inscrito en el colegio de abogados, tú no puedes ejercer el Por eso, derecho en la no puedes República ejercer. Dominicana. Yo me equivoqué en la palabra exequatur, pero la potestad para tú ejercer es tener tu exequatur e inscrito en el colegio. Exacto. O sea, nosotros los abogados, si no estamos en el colegio de abogados registrado, no podemos subir a ningún tipo de estrado. Ahora, podemos ser abogados asesores, podemos asesorar a la empresa, podemos hacer cualquier cosa diferente al tal en los tribunales de la República. Hay abogados administrativos, hay abogado empresarial, hay abogado... Sí, mucho. Muchos tipos de abogados habemos, pero en realidad, para tú poder postular por ante un tribunal... Y la asociación, entonces, porque yo, si soy abogado, me inscribo en la asociación? Es como un lujo estar en la asociación de abogados. Una cuestión... Un lujo. Sí, es como un lujo. Porque, es un club porque tú no puedes ir a ningún sitio diciendo que tú eres miembro de la asociación de abogados y te va a enterar como... te va a ayudar a resolver alguna situación como asociado. No hay. Ahora, tú eres miembro del Colegio de Abogados, incluso de manera internacional, tú eres reconocido del Colegio de Abogados de la República Dominicana, igual que otro colegio a nivel internacional. Pero tú dices que estás asociado a la Asociación de Abogados de la República Dominicana, no tiene esa connotación ni jurídica, pudiera ser legal, pero no tiene esa connotación jurídica o ese peso. Es un tema de jurídico. estatus, por la tradición de la asociación que es más antigua que el colegio, etcétera. Y que la gente lo que hacía antes era asociarse. Luego vinieron los conglomerados y dicen que la asociación simplemente cumple con una ley, mientras que los colegios o los colegiados vienen instaurados por una ley. Son dos cosas totalmente diferentes. Tiene una ley que tiene muchas especificaciones. Yo recuerdo que en el colegio de periodistas, la ley establece que para ejercer el periodismo hay una serie de requisitos, entre ellos ser egresado de una de las escuelas de periodismo para poder ejercerlo. Yo me imagino que con los abogados existen requisitos de esa naturaleza, ¿no? Pero esos prerequisitos que existen para hacer periodismo, también esos mismos requisitos existen para ser abogado de la República Dominicana. Tú tienes que ser egresado de una universidad del país, ni siquiera de manera extranjera, porque tienes que convalidar aquí para poder ejercer el derecho si lo eres de otra universidad de un país distinto a la República Dominicana. Tiene que haber sido una persona correcta en toda tu vida. Y en el caso que tú pudieras haber tenido alguna dificultad o inconveniente con la ley en tu pasado, tendría entonces que agotar un procedimiento para poder el colegio aceptarte en su colegio como tal. Luego de eso tú tienes que ser colegiado por un decreto que la Suprema Corte de Justicia es quien te juramenta, y posteriormente entonces tú vas al colegio de abogados a hacer una inscripción para tener una licencia, que es lo que el colegio da. ¿Cuál es el encanto que tiene la profesión de abogado? Que veo que hay no sé cuántas universidades o cuántas escuelas de derecho que tienen miles de estudiantes y cada año egresan de esa escuela. ¿Consiguen trabajo fácil? ¿Cómo está eso? Fíjate, ¿Alrededor de cuántos abogados hay activos hoy en República Dominicana? casi 100.000 abogados. 100.000 abogados. El mes pasado, el Colegio de Abogados juramentó 400 abogados. Y todos los días, las escuelas están graduando abogados que cumplen con su penso. Ahora, la calidad de los abogados que están ingresando al mercado no son la misma calidad con que se hacía hace algún tiempo atrás. Los abogados hoy en día, aunque hay muchos abogados que sí están ingresando a este mercado jurídico, diría yo, porque
en el pasado las escuelas se apuraban más y había muchos más requisitos para que una persona se pudiera graduar de Hay abogado. muchos abogados como segunda profesión, o sea, son ingenieros y después estudian Derecho, son psicólogos y después estudian Derecho. Es Hay una facilidad que tienen los profesionales ahora, que luego que tú te haces de una profesión distinta a la de ser abogados, entiende que el medio ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos en el día a día, por un asunto a veces hasta de estatus, ingresan a la escuela de Derecho. Y esas personas que estudian eso como segunda carrera, evidentemente se dan buenos abogados. Casi nunca se dan buenos litigantes, pero sí se dan buenos abogados. Buenos abogados. Sí, no, además, porque si son ingenieros, por ejemplo, de repente estudian Derecho para tener un conocimiento de las implicaciones legales de su profesión de ingeniero. Quizás, ¿no? Sí, eso también. Acuérdate que ser abogado es un arte. Es un arte, sí. Sí. Pero es una profesión interesante porque por ejemplo, el derecho constitucional es una especialidad rica en filosofía, en creación, pero a su vez el derecho penal, por ejemplo, o el derecho civil o el mercantil son terrenos muy áridos, en el sentido de que es como una transacción. No sé si me explico. O sea, cometiste un delito, van a la parte adjetiva, te lo demuestran, 5 años de cárcel. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, mientras que en el derecho constitucional e incluso en el derecho administrativo hay la posibilidad de pensar en cómo mejorar la administración pública, porque el derecho administrativo tiene que ver mucho, o casi un 100% con la administración pública, o en el derecho constitucional, imagínense lo que es la Constitución, es la ley de leyes para regir una sociedad. Entonces allí hay una posibilidad de creación. Entonces tiene esas dos balanzas el derecho. Pero lo que en sí el abogado lo que busca es el equilibrio social. Bueno, fíjese, perdone, ahora que usted dice eso. El equilibrio social. Lo que dijo ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, dice, se me fue ahora, dice que bueno, en lo que una justicia que no se cuestiona a sí misma puede dejar de servir a la sociedad, dijo ayer Henry Molina en una conferencia que dio a una escuela de Derecho de una de las universidades del país. Me pregunta qué yo opino de eso. Sí, claro. No, realmente yo estoy de acuerdo con Henry Molina. Porque si todo está bien, algo debe estar mal. Porque todos no podemos estar en consonancia con unas directrices que se trazan de manera vertical. O sea, el abogado siempre tiene que buscar dónde hay un fallo, por qué suceden las cosas. Y en base a esos elementos que tú pudieras tener, buscar la media entre lo que es probable y lo que es las consecuencias. Por ejemplo, si a nosotros nos contratan para defender a una persona que cometió un delito, cualquiera que fuera el delito, nosotros lo que vamos a garantizar es que a esa persona se le reconozcan sus derechos. Y los derechos tienen que ver que sea una condena justa. ¿Se pierden o no se pierden los derechos cuando alguien comete un delito atroz? Diríamos, una violación a un menor, o sea, el entramado jurídico del país le garantiza los derechos a esa persona. Sí. Aún él haya cometido ese delito. Sí. La Constitución nuestra y las autoridades del país respetan lo que son los derechos fundamentales. ¿Hay límite ético en el ejercicio de la profesión de abogado? Porque, por ejemplo, un abogado ir a un estrado a defender a alguien que se sabe que es un confeso asesino. O sea, el abogado no tiene algún resquemor ético de decir, bueno, pero este es un asesino, pero por el otro lado yo no voy a ganar no sé cuántos millones de pesos para tratar de que el juez en vez de 5 le cante 2. Mira, es importante esa pregunta
porque desde el punto de vista económico los abogados no trazamos una meta de defensa en base a lo que podamos ganar o a lo que podamos perder. Evidentemente lo que nosotros buscamos es el respeto a la institución de la persona, sus derechos constitucionales, su derecho a la vida, su derecho a la defensa tienen que estar garantizados siempre. Y una vez un Estado se aparte de esa parte política del ser, evidentemente tiene una violación del derecho a la Constitución y un derecho a lo que son las personas a ser defendidos mediante un juicio justo. O sea, todos tenemos derecho a la defensa. Todos tenemos derecho a la defensa, tal como yo, es. narcotraficante o esto, también Es que tú tengo no eres, derecho. tú no eres narcotraficante hasta Presunto. que no te sentencian. Hasta que Y sentencia firme. Pero independientemente de que tenga una sentencia o no, hasta que no adquiera la existen los autoridad. Claro. hasta que no adquiera la autoridad de las cosas irrevocablemente Gente juzgadas, juzgada. el individuo se Entonces, cree ser claro, inocente. Y entonces tú tienes el derecho a la defensa que te lo provee un especialista, un profesional de la materia. Defensor técnico. Como Un dice. defensor técnico, evidentemente. Mientras- Y si tú no lo tienes, no tienes recursos con El que Estado lo el, provee. el Estado te lo Mientras provee. meditamos sobre eso, vamos a una pausa para seguir meditando un poco sobre eso y le entramos a otros temas cuando regresemos de la pausa. ¿Le De parece acuerdo. bien, don De Eli? acuerdo, sí, Excelente. adelante. El doctor Derkin Olivero, Colegio de Abogados. Tenemos, qué sé yo, ya 1 año, 2 años con un pleito permanente en torno al Colegio de Abogados. Creo que están en los tribunales. Imagínate tú, el Colegio de Abogados en los tribunales. Para esos jueces que tienen que dirimir una instancia de esa institución, debe ser difícil, porque los jueces son miembros del Colegio de Abogados. Bueno, Isidro, Creo que el tribunal apoderado del Tribunal Superior administrativo, sí. Eso está en el limbo todavía. En el limbo. Sí, eso está. Los que están de un lado dicen que están ganando. Los que están del otro lado dicen que ya ganaron. Pero nunca sale la sentencia. Es increíble eso, pero Y el presidente actual, el que está ejerciendo, Trajano Potantini. sí, Vidal Trajano, también es el candidato, es uno de los candidatos que están contendiendo. No, él es el Él presidente. es el Él es el presidente, pero no aspira a la reelección. Es que todavía no hemos llegado a reelección. Eso es el pleito es por las elecciones pasadas. Sí, pero ¿cuáles son los candidatos que se disputaron la presidencia? Un candidato que nosotros no conocíamos, la abogacía no conocía, un abogado que llevó el partido o un conjunto de partidos encabezado por el PRM y otro candidato que surgió por una emergencia, pero al final pasó, que era apoyado por el partido Fuerza del Pueblo, que es quien disputa o quien ostenta actualmente la presidencia del Colegio de Abogados. Pero el problema no son los candidatos, el problema del Colegio de Abogados no son los candidatos. Mientras el Colegio de Abogados estaba o estuvo de manera inicial dirigida por gremialistas, el Colegio de Abogados funcionaba meramente. Una vez los partidos entendieron que el Colegio de Abogados era como un activo de los partidos, entonces los partidos asaltaron al Colegio de Abogados. Y ya no son los gremialistas quienes están en los Esa colegios de palabra abogados. me gusta, asaltaron al colegio. Sí, sí, ¿Hay algún botín dentro? sí, los partidos asaltaron el Colegio de No, Abogados. y perdone, y también en las elecciones ganó el colegio tal, o ganó tal partido, el colegio de ingenieros lo ganó tal partido. Entonces eso es como encuestas vivas, políticas, independientemente de cualquier cosa o botín, entre comillas, que pueda existir dentro de una institución, es la referencia pública de que un partido tiene los gremios, está ganando los gremios, o sea que tiene la clase media, la clase pensante, la clase profesional, está con ese partido. Es un tema de propaganda, pienso yo, más que de asaltar a un botín, buscar un... No creo que sea un tema de corsarios y piratas. Bueno, por eso yo no me refiero ni siquiera a nombres de los que participaron en el Colegio de Abogados, porque lo que importa no Pero son... refrescando la memoria. No. ¿Cuál es una plancha? Una plancha estaba encabezada por quién y la otra por quién. Es que no quiero politizártelo de No, manera no, activa, no, ni te lo eso quiero no es- decir eso de es manera... información Sí, para nuestro es que es público. público eso, Sí, pero sí. no quiero, pero es para decirte lo siguiente, fíjate, el Colegio de Abogados tiene una función
es defender a los abogados y mantenerlos en la cima de lo que nosotros somos ante la sociedad. Y tenemos una función elemental dentro de la sociedad. Incluso el país se mueve en base a lo que los abogados hacemos el día a día. Defendemos los derechos particulares de la persona y defendemos los intereses económicos de las personas, también de las personas morales. Por lo tanto, lo que quiero establecerle es que el colegio como tal ha dejado de tener sus funciones y ha dejado a la sociedad desierta de esa colegiatura que en algún momento tuvo de manera inicial una participación activa. Nosotros como gremio, nosotros no tenemos incidencia en ningún estamento social ni político de la República Dominicana. Tú me preguntas, ¿cuál es la participación del Colegio de Abogados cuando se va a elegir la Cámara de Cuentas? Ninguna. ¿Cuál es la participación del Colegio de Abogados o de los abogados cuando se va a elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Ustedes no tienen representante en el Consejo Nacional de la Magistratura? En ningún lado tenemos representantes. Pero más que representante le entiendo de que no tiene una opinión de peso. Porque tú puedes ser que no tengas representante, pero si tú tienes una opinión de peso que la población la percibe como buena y válida, eso es más que un voto. Pero sobre todo... Es lo que llaman en ciencias políticas autoritas, no autoridad, autoritas. O sea, nosotros, a pesar de estar como profesionales en todas las decisiones que toma la República Dominicana de manera legal, en todos, porque los tribunales se levantan todos con 10.000 audiencias diarias y tenemos influencia de trabajo a nivel nacional todos los días, pero nosotros no tenemos incidencia de manera institucional en ningún estado. Nosotros no podemos decirle, vamos a pedir al gobierno que nos nombre, por decir algo, el 20% de los consultores jurídicos en el estado. No, puedo ir yo de manera particular porque conozco a un político o porque trabajé por un partido, pero de manera gremial nosotros no tenemos incidencia para sugerir absolutamente nada. Podríamos concluir que el Colegio de Abogados es un colegio flojo, que no tiene fortaleza, no tiene incidencia. Por eso le digo, mira, nosotros teníamos, por ejemplo, un activo importantísimo en el centro de la ciudad, que es un club que teníamos en la Luperón. Y un grupo de abogados se asociaron y le apropiaron en beneficio del Estado para que le den un activo latimuerto en un campo próximo a la ciudad de Santo Domingo, que nosotros decimos que se llama San Cristóbal, pero en un monte de San Cristóbal al lado de un río. Y también lo perdimos porque eso no es ningún activo, ahí eso está lleno de cosas que indefinidas, de rata, de todas las cosas, pobredumbre que tú puedes, de tú estar en la Luperón del Distrito Nacional, en una de las avenidas más importantes del país, a dejarte llevar a un monte de una provincia o de un municipio que está próximo a la ciudad. Eso es lastimoso. ¿Tenía un local, el Colegio de Abogados, en la ciudad colonial, cerca de por ahí? No, ese local realmente es de la Asociación Dominicana de Abogados, no es del Colegio. No es del colegio. No es del colegio. Ese era el único local que ocupaba el colegio desde el principio. Por el Colegio de Abogados tiene un local en la Cayetano Hermosén y tiene un local en la Avenida Bolívar, casi frente al Parque de Independencia. Uruguay, creo. Nos queda un minuto. Sí. A mí me gustaría que el doctor utilizase ese minuto para externar algún mensaje que usted quiera a los abogados o a la sociedad en general. Mira, nosotros tenemos que pedirle a la sociedad jurídica que nosotros tenemos tiempo todavía de rescatar lo que son los derechos de los abogados a tal asociado o a tal colegiado en una institución que realmente nos represente. Y que luchemos de ahora en adelante por mantener ese gremio, evidentemente con personas que nos representen en todos los estamentos del Estado y ante la sociedad, porque estamos acéfalos de autoridades o de representantes ante la sociedad. ¿Por qué no aspira usted a la presidencia del colegio? Nosotros tuvimos una aspiración en el año 2020 al Colegio de Abogados y nos retiramos
porque entendíamos que Una aspiración gremialista sin apoyo partidario. no teníamos apoyo partidario, porque no nos gusta Mezclar. lo que nosotros entendemos que debía estar totalmente con una personalidad propia, sin que tenga la influencia política que pueda decidir por ti lo que tú debes decidir como gremio. Y eso es lo que ha pasado en el Colegio de Abogados, que deciden los partidos en vez de decir la persona que Brevemente, nosotros. ¿para cuándo se espera que el Tribunal Superior Administrativo emita el fallo? Yo creo que van a venir las próximas elecciones y el tribunal no va a emitir ningún fallo, es mi percepción. Y yo creo que sería bueno que eso se dejara para después de las elecciones, porque creo que nosotros entonces podríamos tener como gremio un repunte, porque ya no aguantamos más. El Colegio de Abogados tiene cuantiosos fondos que son retenidos. Mientras tanto, el colegio es dirigido por el señor Trajano Vidal Potentini. Potentini, precisamente. Bueno, hemos llegado Bueno, hemos llegado al final del programa. Creo que hemos tenido un excelente programa, Eli. y yo lo voy a comprometer públicamente delante de nuestros televidentes Para que vuelva. a que acepte otra invitación en un breve tiempo para que venga a seguir hablando con nosotros sobre esos temas de interés jurídico que tienen, que son muy importantes para nuestros televidentes. Y mañana Sociedad y Seguridad Social. Aquí estaremos cuando ustedes lo deseen hablando sobre todo del gremio, que es lo que nos interesa por el momento. Bueno, muchas gracias y hasta mañana.